lectores, el día de hoy un programa súper especial. Luego de una semana de mucho trajín para muchas personas, nos volvemos a reencontrar en este tu programa NetoBooks. Y en esta oportunidad hablaremos del romanticismo europeo, que nace en Alemania a fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Así que conoceremos acerca de Johann Wolfgang Goethe con su obra Fausto, y el otro representante en Francia hablaremos de Victor Hugo con su obra emblemática Los Miserables. Y de todas maneras hablaremos de sus principales obras y de toda su trayectoria como escritores. Y muy bien, te invito para que puedas suscribirte a nuestro canal, puedas darle un like y también puedas seguirnos activando la campanita de notificaciones. Así que sin más, te invito para que puedas acompañarnos en esta nueva edición de NetoBooks. Johann Wolfgang von Goethe fue un escritor, científico, filósofo y político alemán que nació en Frankfurt el 28 de agosto de 1749 y que falleció en Weimar el 22 de marzo de 1832. Goethe fue educado en casa por su padre, un consejero y abogado retirado. Con 16 años se trasladó a Leipzig para estudiar en la universidad, donde escribió sus primeros poemas. Aficionado también por el arte, dibujó a lo largo de toda su vida, además de interesarse activamente por todos los campos del saber, desde la política hasta la biología o la historia. Posteriormente, en la Universidad de Estrasburgo, conoció a Herder, quien lo introdujo a las obras de Shakespeare, Homero, y a quien ayudó después a crear el Sturm und Drang, el movimiento romántico alemán. En 1775 comenzó a trabajar en la corte ducal de Carlos Augusto von Hardenberg en Weimar, donde permaneció gran parte de su vida, desarrollando una brillante carrera política que finalmente abandonó para dedicarse a viajar y escribir, dejando atrás su época romántica en la que había escrito obras paradigmáticas como Las cuitas del joven Werther y en las que había iniciado su obra maestra, Fausto, en la que siguió trabajando a lo largo de su vida. Viajó por Italia y se enamoró cada vez más de la antigüedad clásica, abrazando el clasicismo también en su literatura. En Weimar había conocido a Schiller, a quien le unió una gran amistad y que lo animó a completar Fausto, que apareció finalmente publicado en 1808. Al final de su vida apareció su autobiografía, Poesía y Verdad, en varias entregas entre 1811 y 1833. Fausto es la obra más famosa de Goethe. Originalmente se editó en dos partes. La primera fue publicada en 1808 y la segunda tras la muerte del autor en 1832. Esta tragedia, compuesta por 5 actos, nos presenta a un personaje erudito, insatisfecho con la vida, quien decide vender su alma al diablo a cambio de amor, éxito y otras satisfacciones. A pesar de que la trama general de la obra era de dominio popular, Goethe dotó a la leyenda de sentido filosófico y humano. En este drama, Fausto, el personaje principal, se dedica a buscar la plenitud y el absoluto, convirtiéndose en el símbolo de la insatisfacción del hombre. En la primera parte se muestra a un personaje desencantado con la vida, desesperado por tener nuevas experiencias. La segunda parte plantea a un sujeto lúcido, dispuesto a sacrificarse en pos de una utopía. A lo largo de la obra, el autor realiza varias interrogantes propias de la condición humana, además de una interesante y fuerte crítica a la sociedad. Por ello, después de 2 siglos de haber sido publicada su primera parte, Fausto continúa vigente y es considerado un clásico de la literatura universal. Ahora conoceremos más acerca del siguiente representante de esta corriente literaria. Victor Hugo fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, considerado como uno de los grandes autores en la lengua francesa de todos los tiempos y claro ejemplo del estilo romántico típico del siglo XX. Nacido durante la convulsa época del alzamiento napoleónico, Victor Hugo se crió siguiendo los pasos de su padre, un oficial del ejército cuyos destinos se dieron por toda Francia, Italia e incluso España durante la ocupación francesa de dichos territorios, y fue criado por su madre, católica y monárquica, a diferencia de su padre, republicano y ateo. Victor Hugo comenzó su carrera literaria muy joven, siendo todavía un niño, ya había escrito sus primeras poesías y en 1823 publicó su primera novela, Han Island. De esta época son notables sus obras históricas claves para el desarrollo del romanticismo francés, como Cromwell. En cuanto al teatro, la obra que le dio la fama fue Hernani, publicada en 1830, que tuvo un gran éxito y fue adaptada a la ópera por Verdi. De entre sus obras más conocidas habría que destacar, por ejemplo, Nuestra Señora de París, de gran éxito y que ha sido llevada al cine y al teatro, Hojas de Otoño, o ya en el teatro El Rey se divierte. Sin embargo, con las revueltas de 1848 a 1851, las ideas republicanas de Victor Hugo le obligan a exiliarse en Bélgica. Es durante esa época, alejado de Francia, que escribe su obra más conocida y que lo consagró como uno de los mejores escritores del siglo XIX, Los Miserables, publicada
publicada en 1862, una suerte de denuncia descarnada de la realidad social de su país. Víctor Hugo murió en París a los 83 años de edad el 22 de mayo de 1885. Los Miserables es una de las obras fundamentales de Víctor Hugo y es considerada como una de las grandes novelas del siglo XIX, paradigma del romanticismo francés y que analiza, sin dar tregua al lector, la sociedad francesa de su época. Los Miserables nos cuenta la historia de Jean Valjean, un ex convicto al que encerraron durante 20 años por robar un pedazo de pan. Tiempo después se convierte en un hombre ejemplar que lucha contra la miseria y la injusticia y que empeña su vida en cuidar a la hija de una mujer que ha debido prostituirse para salvar a la niña. Así, Jean Valjean se ve obligado a cambiar varias veces de nombres. Al mismo tiempo, debe eludir al comisario Javert, un policía inflexible que lo persigue convencido de que tiene cuentas pendientes con la justicia. El enfrentamiento entre ambos se produce durante las revueltas de 1832 en París, donde en las barricadas un grupo de jóvenes idealistas planta cara al ejército en defensa de la libertad, y entre todo ello, historias de amor, de sacrificio, de redención, de amistad. Todo tiene cabida en la más extensa y famosa obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Magistrales obras de estos dignos representantes de la literatura romántica. Nos vemos en un próximo episodio de NetoBooks. No olvides leer esta semana y hasta pronto.